El periodista Antonio Caño trabajó en el diario El País de Madrid durante 39 años de los 45 de existencia de ese diario. Fue su director de 2014 a 2018 y repentinamente el miércoles pasado recibió una llamada de una funcionaria del diario diciéndole que quedaba cesado. Tengo a Antonio Caño en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal, Pascal? Un honor estar contigo y con todos tus oyentes en México. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues desconcertados, la verdad, quienes hemos seguido tu trayectoria, no solamente como director del país, sino como corresponsal en Estados Unidos, corresponsal en México, alguien que impulsó mucho la presencia del periódico El País en América Latina, pues enterarnos de esto que sucedió. ¿Cuáles son las razones? Primero, las razones que te dieron y después las razones por las que, de acuerdo contigo, con el contexto, pudo haberse dado este despido. Bueno, imagina, Pascal, que si tú estás desconcertado, y lo entiendo porque nos conocemos desde hace tiempo y conoces mi trayectoria periodística, pues imagínate mi desconcierto, que después de 39 años de trabajo en ese diario a donde llegué con 25 años y me voy con 64 y a donde he dedicado pues todos los esfuerzos en todos los países del mundo prácticamente. He cubierto guerras, elecciones, procesos revolucionarios, en fin, todo tipo de acontecimientos, siempre defendiendo la camiseta del país, que ha sido siempre mi orgullo y que todavía lo es. Pero en fin, las cosas ya uno puede imaginar que llegan a su final, pero nunca pude pensar que el final sería tan abrupto como el que ha ocurrido. Las razones expuestas por el diario son dos razones. Una es la mala situación económica de la empresa y la otra es un proceso de reorganización interno. Desde luego, mi primer pensamiento es que no creo que la situación económica mala de la empresa se resuelva simplemente con mi despido. No Ujú. conozco que otras personas hayan sido despedidas también. Y la reorganización interna, pues uno entiende que es la clásica excusa que se busca cuando se pretenden ocultar otros motivos. ¿Qué motivos? No lo sé con precisión, pero es imposible desconectar mi despido con lo que ha pasado en España en los últimos 3 años. Piensa que a mí me cesaron como director del diario eh, 7 días después de que Pedro Sánchez ganara la moción de censura que le permitió ser presidente del gobierno. En aquel momento yo publiqué un editorial en el que decía que estaba de acuerdo con la moción de censura, pero no con la mayoría que respaldaba esa moción de censura, donde estaban partidos independentistas y partidos que apoyaban a ETA, y que Sánchez debería de convocar inmediatamente elecciones anticipadas. Yo fui cesado e inmediatamente después el periódico publicó un editorial que decía exactamente lo contrario. Desde ahí, la verdad es que mi vida en estos 3 años en el diario ha sido muy difícil. Me han censurado algún artículo y en general se ha contado muy poco conmigo. Yo he notado que la presión de parte del gobierno pues ha sido creciente. Mis artículos, es cierto, eran críticos con el gobierno, pero siempre correctos y creo que bien argumentados. Pero finalmente esta es la conclusión. Desagradablemente, el diario ha decidido rescindir mi contrato y mi participación después de todo este tiempo. Y bueno, seguiremos adelante y aquí estoy a las órdenes de ustedes y dispuesto a seguir haciendo periodismo como siempre. ¿Te volviste incómodo para el gobierno de Pedro Sánchez, Antonio? Esa impresión da que desde que llegó al gobierno Pedro Sánchez, la verdad es que ha tratado de quitarse algunos estorbos en su camino, se ha quitado muchos, sobre todo dentro de su propio partido, donde ha hecho en los últimos años una purga bastante contundente, pero también en el ámbito de la prensa crítica, de la prensa incómoda. Yo le fui incómodo, desde luego, desde hace ya bastante tiempo, porque cuando yo era director del diario, el país no apoyó la candidatura de Pedro Sánchez al liderazgo del Partido Socialista, porque entendía que Pedro Sánchez no era una persona adecuada para dirigir al principal partido de la izquierda española. Y desde entonces, ciertamente, pues da la impresión de que
he sido un cierto obstáculo en la carrera de Pedro Sánchez, desde luego sin pretenderlo. Pascal, que quede claro que mi única intención ha sido ejercer mi papel como periodista y ejercer la crítica en los límites en los que cualquier periodista debe hacer, es decir, en los límites del respeto y de atender a todas las razones de las personas de las que habla. Antonio, además de tu caso, ¿pueden encontrarse otros ejemplos de intolerancia desde el gobierno de Pedro Sánchez hacia los medios de comunicación? Lo cierto, Pascal, es que se podría entrar en detalle, pero el resumen es que Pedro Sánchez goza del entorno mediático, periodístico más favorable que ha tenido nunca ningún presidente del gobierno en España. Nadie ha gobernado con menos crítica en los medios que Pedro Sánchez. ¿Todo eso es culpa del gobierno de Pedro Sánchez? Probablemente no. También los propios medios se han debilitado mucho en España y en otros países del mundo. Su capacidad de cumplir con su función fiscalizadora, esa función que las democracias liberales le reservan a los medios de comunicación, se ha reducido mucho en España y en otros sitios, como digo. Pero en España es verdad que la coalición de gobierno es una coalición que tiene ciertas visión sobre la libertad de prensa muy particular y que es muy reacia a la crítica y ha sido excesivamente frecuente los señalamientos a los periodistas por sus posiciones críticas y los señalamientos a ciertos medios, la exclusión de medios en la concesión de entrevistas, que es una manera de castigar a los medios. Pedro Sánchez solo da entrevistas a ciertos medios y no a otros, y distintas prácticas que en el fondo debilitan, reducen la libertad de información que es necesaria en cualquier democracia moderna. Le agradezco mucho, Antonio Caño, que me haya esperado en la línea. Antonio, desde México llama la atención muchas cosas, pero respecto del gobierno de Pedro Sánchez en últimas fechas, a mí me ha llamado poderosamente la atención la incapacidad de este gobierno de tener una postura crítica frente a las movilizaciones en Cuba, incluso con declaraciones desconcertantes respecto del régimen político de ese país. Sí, eso ha sido realmente muy sorprendente y alarmante, porque si España no es capaz de tener una diplomacia firme, clara y consistente en Cuba, quiere decir francamente que España no es capaz de tener una diplomacia en ningún sitio. Si el gobierno español no es capaz de distinguir una democracia de una dictadura, quiere decir que francamente hay un problema muy de fondo entre las autoridades españolas. Es alarmante, como digo, pero realmente quizá no es tan sorprendente. Hay que tener en cuenta que dos de los ministros del gobierno español son comunistas. Uno de ellos muy recientemente mencionó en Twitter a Cuba como un modelo de consumo para todo el mundo, y varios de los ministros, incluidos estos dos ministros que digo que son comunistas, han defendido públicamente el régimen cubano muy recientemente. La portavoz y principal dirigente de uno de los partidos de la coalición, Podemos, sostuvo hace apenas 3 días que Cuba no es en absoluto una dictadura y que los problemas que estamos viendo en los últimos días en Cuba son atribuibles exclusivamente a la política del gobierno norteamericano hacia la isla. Que alguien sostenga esta posición desde una posición minoritaria o poco relevante puede ser comprensible, pero que quien sostenga tesis así sea parte del gobierno de España, pues de un país de la Unión Europea, uno de los principales países de la Unión Europea, un país de enorme influencia cultural, histórica, sentimental sobre Cuba, pues ciertamente es preocupante. Es preocupante por lo que respecta a Cuba y es preocupante por lo que respecta a los que vivimos en España y somos españoles. Si tu gobierno tiene estas dudas a la hora de distinguir entre democracia y dictadura,
cuando algunos de los miembros del gobierno o de los partidos que forman el gobierno tienen dudan de que España sea realmente una democracia o que sea una democracia mejor que la cubana, pues es para preocuparse y confío en que, en fin, y que esto, que en algún momento el gobierno español se retracte, que sea capaz de cumplir con sus obligaciones históricas y políticas ante una crisis tan lamentable como la de Cuba. Pero lo que decimos sobre Cuba vale también para lo que ocurre en Nicaragua, vale para Venezuela, Sí. vale para cualquier otro país de América Latina de los que España en este momento, pues desgraciadamente, está ausente. Antonio, por último, quisiera, aprovechando tu conocimiento de México, que pues nos des una opinión, nos ayudes a interpretar la mala relación que existe, pese a que hay pues una identidad ideológica muy clara entre el gobierno de México y el gobierno de España, por el tema de la conquista. Sabes que pues en este país dentro de un mes se va a conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán, y bueno, esto ha generado un verdadero problema entre pues los dos países, más que entre los dos gobiernos. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, por un lado hay que entender que los populistas se sostienen sobre falsedades históricas. A mí muchas veces cuando escucho a miembros del gobierno mexicano, especialmente a su presidente, a quien me recuerdan más es a los independentistas en Cataluña, que han sido capaces de remodelar la historia a su capricho y ahora movilizan o tratan de movilizar a la población por sucesos de hace 400 o 500 años sin prestar el menor atención o interés a lo que ocurrió o a las injusticias que pueden ocurrir antes de ayer. Es curioso lo que está pasando porque en algunos sentidos los mensajes, las expresiones que salen del gobierno mexicano, algunos comportamientos, alguna forma de relacionarse con los medios de comunicación y con los ciudadanos, yo lo sigo relativamente de cerca y en ocasiones me recuerda bastante a expresiones, a manifestaciones, a comportamientos que veo por parte del gobierno de España. Y es verdad que alguna gente que apoya al gobierno de España, incluso que forma parte del gobierno de España, en el pasado manifestó gran satisfacción cuando conocieron quién gobernaría en México. Pero yo creo que finalmente el populismo siempre busca causas mayores, vive de la confrontación, y en este caso lo más importante para el gobierno de México es mantener la confrontación histórica como formas de identidad y como formas, en cierta forma, de alineamiento, francamente. Pues Antonio, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te deseamos éxito en lo que viene, en una muy sólida trayectoria periodística en la que yo estoy seguro pues falta mucho por hacer, mucho camino que andar, y pues estaremos en comunicación. Claro que sí, Pascal, y encantado de saludarte, de saludar a todos tus oyentes, y seguro que en el futuro habrá muchas otras oportunidades de conversar. Gracias Antonio, muy amable. Un fuerte abrazo. Igualmente, Antonio Caño, que fue director del periódico El País de Madrid de 2014 a 2018 y pues fue abruptamente cesado como integrante de este diario tan prestigiado el pasado miércoles, en el contexto que él ya nos comentó.